Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo 2 del libro de Eclesiastés. Y sabes que este capítulo es demasiado hermoso. Hermoso porque nos lleva a reflexionar, a meditar en lo que estamos haciendo en nuestra vida. Por eso te invito, querido hermano, querido amigo, lee todo el capítulo. Es corto, tiene 26 versículos. Realmente es corto para leerlo en el día. Un capítulo por día, una forma muy especial de poder entender más, de poder profundizar más en la palabra del Señor. Versículo 1, Eclesiastés 2:1. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí, esto también era vanidad. Vanidad es tener y acumular y acumular. Eso es lo que está intentando decir Salomón. Acumular tesoros, acumular riquezas y acumular muchas cosas y después no disfrutas. No disfrutas la vida porque te pasas trabajando y trabajando y cuando quieres disfrutar ya no tienes nada. De nada sirve lo que tú acumules. De nada sirven las riquezas si tú no disfrutas de lo que tienes. Y Dios te ha pedido, Mateo capítulo 6, versículo 26, allí el Señor te dice que no te preocupes, no te estreses, no te angusties por las cosas de la vida. Los afanes de la vida son preocupaciones. Tú disfruta de lo que Dios te da. Versículo 2 dice, a la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí, dice el versículo 4, mira, aquí habla sobre lo que tuvo. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Salomón fue un rey que construyó muchísimo. 20 años duró su construcción de la casa real y el templo. Imagínate, 20 años construyendo y aparte de eso hizo muchas construcciones más. Plantó árboles, dice aquí, engrandecí mis obras, jardines. Allí en el primer libro de Reyes capítulo 4, versículo 25, el escritor relata un poco sobre la grandeza de Salomón, lo que tenía Salomón. Primero de Reyes 4:25 dice, Judá e Israel vivieron seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón, dando a entender que en el tiempo de Salomón no solamente él prosperó, sino que todo Jerusalén y Judá, o sea, todo Israel, vivió seguro también, vivió próspero. Él también hizo engrandecer, o sea, fue un buen gobernante. Sin embargo, a la conclusión de la cual llega en este capítulo 2 de Eclesiastés es que aún así, siendo tan próspero, él no disfrutó de todo eso que tenía. Versículo 6 dice, me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, dice el versículo 7, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grandes de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Interesante esto. Todo lo que obtuvo Salomón, todo en lo cual prosperó Salomón, todo en lo cual participó Salomón, y todo el pueblo también participaba de esto porque Salomón era un buen gobernante. Él prosperaba y hacía prosperar al reino también. En el primer libro de Reyes capítulo 10, todo el capítulo 10 de Reyes habla sobre las riquezas de Salomón. Yo te invito para que tú leas ese capítulo 10 del primer libro de Reyes y ahí te das cuenta lo próspero que fue Salomón. Pero en el capítulo 2 de Eclesiastés, después de haber disfrutado o después más bien de haber pasado por toda esa experiencia donde se apartó de los caminos del Señor y luego al volver otra vez, al caer en sí, podríamos decir, al volver en sí más bien y reconocer a Dios, ya en su edad avanzada, en su vejez, decide escribir este capítulo 2, todo el libro de Eclesiastés. Así que él mira hacia atrás y da una conclusión, y ya la vamos a leer. Pero antes te leo primero de Reyes capítulo 10, versículo 5. Mira todo lo que tenía Salomón.
así como la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y los holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó tan asombrada. Hablando de la reina de Sabá. La reina de Sabá, cuando visita a Salomón, queda asombrada al ver la cantidad impresionante de siervos que tenía Salomón y que cada siervo tenía un buen lugar donde vivir. Las mesas que se servían, todo lo que tenía Salomón, las riquezas eran impresionantes y esta mujer queda asombrada. Ahora los versículos 14 al 16 del mismo capítulo 10 del primer libro de Reyes dice: el peso del oro que Salomón recibía de renta cada año era de 666 talentos de oro, sin contar lo que aportaban los mercaderes, la contratación de especies y lo de todos los reyes de Arabia y los principales de la tierra. Hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido, empleando 600 siclos de oro en cada escudo. Tremenda la fortuna que tenía Salomón. Cada año, nótese bien, el peso de oro que Salomón recibía cada año era de 666 talentos. Haciendo las cuentas, multiplica. Un talento equivalía más o menos a 32 o 34 kilos en nuestra actualidad. 34 kilos. Ahora, eso era un talento. Ahora, multiplica eso por 666, que era lo que él recibía cada año. Esto sin contar lo que aportaban los mercaderes, la contratación de especies y de todos los reyes de Arabia y los principales de la tierra. La riqueza de Salomón era demasiado impresionante y él continúa hablando allí en el capítulo 2 de Eclesiastés de todo eso. Pero luego vamos a reflexionar o vamos a leer la reflexión más bien a la cual llega Salomón. Versículo 18. No vamos a detenernos en detallar los otros asuntos porque tú puedes hacerlo allí en tu casa. Solo quiero leerte la reflexión de Salomón. Versículo 18 y 19 dice, desde el versículo 17 más bien. Aborrecí por tanto la vida porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio del que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Nótese bien, él dice, de nada me afané, de nada me preocupé en acumular tesoros y riquezas y no disfrutar realmente de eso al lado de Cristo Jesús. De nada, en vano fue, porque el que vendrá después de mí despreciará todo esto. Y algunos comentadores creen que Salomón aquí se está refiriendo a Roboán, aquel hijo que despreció todo esto, pero no se sabe con certeza. Lo cierto es que él está llegando a una conclusión interesante. De nada sirve todo lo que tú acumules, las riquezas que tú tengas, si no disfrutas al lado de Cristo Jesús. De nada sirve, porque alguien que vendrá después de ti derrochará todo ese dinero. Y de hecho así fue. Puedes leer la historia después de la muerte de Salomón. Llega Roboán, su hijo, a reinar y él acaba con todo eso que Salomón construyó, porque el reino se divide en dos. 10 tribus se van al norte, allí en Samaria, y 2 tribus quedan allí en el sur, en Jerusalén, y el reino queda dividido. Y allí en Samaria se instaura una nueva adoración, se cambia la religión, y Jeroboam ahora convierte la religión a su propia religión. Ya el templo que Salomón construyó, tan lindo, tan hermoso, que servía para toda la nación, ahora no sirve sino solamente para 2 tribus, porque las 10 tribus que se fueron a Samaria, ellos instauraron su propia adoración. Tremendo todo esto. Todo el dinero, todos los recursos, todo el tiempo, los empleados, todo lo que invirtió Salomón para construir este templo, y aún así no cumplió su finalidad, porque mira que el reino se dividió. Entonces por eso él concluye de esta manera. Y mira que es una conclusión que encontramos en varios textos de la Biblia. Voy a leerte 4 textos que hablan acerca de esto. Job capítulo 27 versículos 16 y 17. Job hablando acerca de los impíos, llegando a una conclusión. Él dice que los impíos acumulan tesoros y riquezas y todo lo demás. Y dice el versículo 16 y 17 de Job 27.
aunque amontone plata como polvo y acumule ropa como barro, él la habrá acumulado, mas el justo se vestirá con ella y el inocente disfrutará de la plata. Nótese bien. El rico acumula riquezas y su preocupación es solo en acumular riquezas. No tiene tiempo para disfrutar de eso porque está pensando en acumular más y más y más. Y cuando ya quiere disfrutar de ese dinero, ya no le queda salud. Claro, no está diciendo Salomón entonces que debemos sentarnos y relajarnos y no trabajar. No, eso es otro asunto porque eso es pereza. Y él también habla aquí acerca de la pereza. Bueno, en Proverbios lo dice: mira la hormiga, oh perezoso, y muchos textos más acerca del perezoso y de la pereza, que es un pecado. Pero él está diciendo no te afanes en acumular tesoros, no te afanes en acumular riquezas. Disfruta de lo que Dios te ha dado. Salmos 39:6, el salmista David dice: ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Interesante. Proverbio 23:5, ¿has de poner tus ojos en las riquezas que son nada? De cierto se hacen alas como de águila y vuelan al cielo. Y ahora el capítulo 65, versículo 22 del libro de Isaías. Hay una promesa hermosa, nótese bien, hermosísima esta promesa. Isaías 65:22. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. Amén. Esto se disfrutará cuando nosotros estemos en la tierra nueva. Allí disfrutaremos de la obra de nuestras manos. Pero antes de llegar allá, Dios quiere que aquí en esta tierra nosotros también disfrutemos de la obra de nuestras manos. Que no nos estresemos, que no nos preocupemos por acumular y acumular tesoros, sino que nuestra preocupación sea Cristo Jesús. Es lamentable ver muchas personas hoy afanadas por la vida. No le dan tiempo al Señor, viven preocupados. Nunca tienen tiempo para Dios. Los invita uno a la iglesia, no tienen tiempo porque tienen que trabajar. Están preocupados en las riquezas, están preocupados en los asuntos terrenales. ¿Pero qué de Cristo? Recuerda, querido amigo, querido hermano, recuerda, esas riquezas que tú estás acumulando ahora no te van a llevar a ningún lado. Esas riquezas se van a acabar. Cuando tú mueras, otro derrochará esas riquezas. Más bien, si tú te entregas a Cristo Jesús y te centras en Cristo, como dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Si tú primero te ocupas en Cristo, te centras en Cristo Jesús, en disfrutar cerca de Cristo Jesús, Él te dará todo lo demás. Y dice el versículo 22, mira la conclusión a la cual llega Salomón. Eclesiastés 2:22, porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias, aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. Y el versículo 24 cierra de una forma hermosa, dice: no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Amén. Es de Dios que cuando tú llegues a la casa, dejes afuera los afanes del trabajo y tú disfrutes de la familia que tienes. Es de Dios que cuando tú te acuestas en tu cama con tu esposa, te olvides de todo y disfrutes de la esposa que tienes y disfrutes del descanso. Eso es de Dios. Por eso, querido hermano, hoy disfruta de lo que tienes. Si estás preocupado en tus riquezas, aleja de tu corazón las riquezas y ten a Cristo como prioridad en tu vida. Ten a Cristo como centro de tu corazón y Él te dará todo lo demás. Ante todo, te permitirá disfrutar de lo que tienes ahora y pronto disfrutar de la vida eterna en la nueva tierra. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 2 del libro de Eclesiastés. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!